En octubre de 1992, en la ladera del Annapurna, una de las montañas más peligrosas del mundo, donde muere 1 de cada 3 alpinistas, se desarrollará uno de los dramas más estremecedores de la historia del alpinismo. 2 franceses se encontrarán en una trampa mortal a 7.300 metros de altitud, donde cualquier error significa la muerte instantánea. Cuando la esperanza de rescate se desvanece y las posibilidades de supervivencia son casi nulas, uno de ellos hará algo tan increíble que incluso 30 años después, los alpinistas hablan de ello con un estremecimiento en la voz. Lo que sucederá en esta montaña pondrá patas arriba todas las nociones de las posibilidades humanas. A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar se alza el Annapurna Pripyat, uno de los 8.000 más peligrosos del mundo. Su casi escarpada cara sur, de unos 2.500 metros, se considera un auténtico desafío incluso para los escaladores más experimentados. Esta montaña se ha ganado una sombría fama. 1 de cada 3 personas que intenta conquistar su cima muere. En octubre de 1992, nadie había conseguido hacer una nueva ruta por la cara sur con un estilo fácil y rápido, sin campamentos intermedios ni apoyo adicional. Octubre en el Himalaya es una época especial. La estación de los monzones, cuando las fuertes lluvias azotan la región, ha terminado y las duras tormentas invernales aún no han comenzado. En esta época del año, el tiempo suele ser más estable, lo que ofrece a los alpinistas la posibilidad de ascender con éxito. Sin embargo, incluso en esta época el tiempo es impredecible. Repentinas nevadas y vientos borrascosos pueden azotar las laderas en cuestión de horas. La cara sur es un terreno complejo de hielo escarpado, acantilados escarpados y cornisas salientes. Durante el día, el sol calienta las capas superiores de nieve y hielo, provocando desprendimientos de rocas y avalanchas, mientras que por la noche la temperatura desciende hasta los 30 grados centígrados. Hay 2 enfoques principales para escalar las montañas más altas del mundo. La clásica, cuando los alpinistas instalan varios campamentos a distintas altitudes, llevan allí botellas de oxígeno, comida y equipo, y los guías de montaña locales, los Sherpas, les ayudan en ello. Y más complicado y arriesgado es el estilo alpino. Aquí todo se basa en la velocidad y la ligereza. 2 o 3 alpinistas llevan consigo un mínimo de comida y equipo, y escalan sin apoyo adicional ni oxígeno. Es la forma más limpia, pero también la más peligrosa de conquistar la cumbre. Cada gramo extra de equipo puede ser decisivo entre la vida y la muerte, y cualquier error a semejante altura es fatal. Pierre Vegan no parecía la imagen típica de un intrépido conquistador de montañas. A sus 41 años, este tranquilo y reflexivo ingeniero mecánico de Grenoble, Francia, era más bien un profesor universitario. Con un doctorado y trabajando como experto en avalanchas, aportaba un enfoque científico a cada escalada. Para él, las montañas eran algo más que un reto deportivo. Se convirtieron en una filosofía de vida. En 1992, Wegen ya había escalado 5 montañas de más de 8.000 metros, incluido el legendario K2. Solo hay 14 montañas de este tipo en el mundo, y se consideran la meta máxima del alpinismo. Esta lista de logros y su experiencia única le convirtieron en uno de los alpinistas franceses más fuertes del Himalaya. Vivía en un pequeño pueblo al pie de los Alpes con su esposa Annie, plenamente dedicado a las montañas y a la búsqueda de las rutas más difíciles. Su compañero, Jean-Christophe Lafay, de 27 años, representaba una nueva generación del alpinismo francés. Originario de Gap, una pequeña localidad de los Alpes franceses, practicaba la escalada desde la infancia y no tardó en obtener resultados sobresalientes. Lafay podía escalar las rutas de roca más difíciles que solo unos pocos en el mundo podían hacer, pero su principal ventaja era su increíble resistencia. Podía trabajar durante horas en acantilados escarpados sin perder la concentración. A pesar de su experiencia en los Alpes, donde trabajó como guía de montaña, Lafay nunca había estado en el Himalaya. Para él, esta expedición iba a ser su billete de entrada al alpinismo de gran altitud.
Se conocieron a principios de 1992 en una prestigiosa ceremonia de entrega de premios de alpinismo en París. Beguin, que recibía el premio a las ascensiones al Himalaya, se fijó en el joven alpinista, cuyos logros en los Alpes eran impresionantes por su tecnicismo. Vio en Lafay a alguien que podía ser el compañero perfecto para una escalada técnica difícil. Les unía un deseo común de alpinismo puro, sin el uso de oxígeno suplementario ni numerosos apoyos. Como dijo el propio Wegen, en la montaña no solo cuenta la fuerza, sino también la capacidad de pensar. Y Lafay añadió una perspectiva fresca y una tenacidad increíble. Nadie podía imaginar entonces que esta asociación, que parecía la combinación perfecta de experiencia y juventud, acabaría en una de las historias más dramáticas de la historia del alpinismo. Wegen y Lafay pasaron 2 semanas en el campo base, a 4.200 metros, para aclimatarse y acostumbrar gradualmente sus cuerpos a la altitud. Cada día subían más y más alto y luego volvían a descender para pasar la noche, una táctica que permite al cuerpo adaptarse al aire enrarecido. Aquí, al pie de la montaña, escrutaron la ruta con prismáticos, tomando nota de cada tramo potencialmente peligroso. La cara sur de la Annapurna se abría ante ellos en todo su esplendor. Escarpadas laderas de hielo por debajo, abruptos acantilados cubiertos de hielo por encima y cornisas de nieve colgantes en la cima. A diferencia de las expediciones convencionales, en las que los escaladores utilizan kilómetros de cuerda para organizar los seguros, y la ayuda de los lugareños para transportar sus cargas, Wegen y Lafay decidieron ir ligeros. Todo su equipo cabía en 2 mochilas de 15 kilos cada una. Wegen, al ser el más experimentado, se llevó la mayor parte del equipo técnico: cuerdas, ganchos y lengüetas, dispositivos especiales que se clavan en las rocas, o el hielo para organizar el seguro. Lafay llevaba una tienda de campaña, una tienda ligera de poco más de 1 kilo, algo de comida y equipo general. Planeaban escalar en 4 o 5 días, encontrar una nueva ruta por donde nadie hubiera pasado antes y descender de vuelta antes de que se les acabaran las provisiones. La ascensión comenzó en los primeros días de octubre de 1992. El primer día fue bien. Subieron hasta una altura de 5.500 metros, superando empinadas pendientes de hielo. Para pasar la noche, abrieron un pequeño espacio en el hielo para instalar una tienda de campaña, lo que los alpinistas llaman vivac. Por la mañana seguimos adelante. Lafay, a pesar de su falta de experiencia a gran altitud, se defendió perfectamente. Sus dotes de escalador resultaron inestimables en los tramos rocosos difíciles. Wegen, por su parte, se abrió camino con confianza, encontrando los pasos más seguros entre el laberinto de grietas y trampas de hielo. Cada día ganaban altura. Al tercer día alcanzaron los 7.000 metros, una altura en la que el aire es tan delgado que cada paso requiere un enorme esfuerzo. Aquí muchos alpinistas empiezan a utilizar botellas de oxígeno, pero Wegen y Lafay escalaron sin ellas. Al atardecer del 4.º día estaban a 7.300 metros. A menos de 800 metros de la cumbre, el éxito parecía cercano, pero fue en ese momento cuando el tiempo, que se había mantenido relativamente estable todos esos días, empezó a cambiar rápidamente. El viento en aumento y los primeros copos de nieve no eran más que presagios de una inminente tormenta que pronto cambiaría para siempre la vida de ambos alpinistas. Las primeras ráfagas de viento a 7.300 metros no causaron mucha preocupación, como suele ocurrir en la montaña. Wegen y Lafay consiguieron montar su pequeña tienda en un estrecho saliente rocoso, apenas suficiente para tumbarse. Pero al anochecer, el viento había arreciado hasta el punto de que las delgadas paredes de la tienda se doblaban bajo su presión y el silbido y el rugido de la tormenta ahogaban las voces de los escaladores. A la mañana siguiente, la situación había empeorado. La visibilidad se redujo a unos pocos metros debido al velo de nieve. La temperatura bajó a 30 grados y las ráfagas de viento alcanzaron los 80 kilómetros por hora. En tales condiciones, habría sido suicida continuar el ascenso.
Beggen y Lafay decidieron esperar a que mejorara el tiempo, una práctica habitual en las ascensiones de gran altitud. Los 2 días siguientes se convirtieron en una auténtica prueba de resistencia humana. Una tienda de campaña un poco más grande que un saco de dormir era su único refugio contra el frío asesino. Se turnaban para dormir, acurrucados unos contra otros en un intento de conservar el preciado calor. Cada vez que tenían que salir al exterior, incluso para cubrir simples necesidades humanas, se convertía en una peligrosa aventura, ya que las ráfagas de viento amenazaban con arrojarlos por la estrecha cornisa. La comida y el agua se distribuían con sumo cuidado. Cada comida consistía en un puñado de alimentos liofilizados o unos trozos de chocolate que había que repartir a lo largo de muchas horas. Para conseguir agua, teníamos que derretir la nieve en un pequeño quemador de gas, lo que llevaba mucho tiempo a semejante altitud. Debido a la escasez de aire, el punto de ebullición era mucho más bajo que en condiciones normales, pero la llama del quemador era insignificante debido a la falta de oxígeno. Cada gota del preciado líquido se distribuyó cuidadosamente entre los escaladores. La tormenta no cesó ni un momento. El rugido del viento era tan ensordecedor que tenían que gritar para oírse incluso en la tienda. Las paredes de su endeble refugio se combaban constantemente bajo la presión de los elementos, amenazando con reventar en cualquier momento. La delgada tienda era la única barrera entre ellos y los 30 grados de temperatura. Las noches eran especialmente aterradoras. La oscuridad y el incesante estruendo de la tormenta creaban una sensación de total alejamiento del mundo. El estrecho saliente rocoso que les servía de vivac se fue cubriendo de nieve. Cada hora, Beggen o Lafay tenían que salir para quitar la nieve acumulada, cuyo peso amenazaba con derrumbar su frágil refugio. Cualquier movimiento descuidado podía desencadenar una avalancha. La nieve recién caída se adhería a las empinadas laderas como pólvora, lista para explotar a la menor sacudida. Su situación se complicaba por el completo aislamiento. A diferencia de las expediciones modernas, no disponían de teléfono por satélite ni de previsiones meteorológicas. Solo podían confiar en su experiencia e intuición. Beggen, que había pasado mucho tiempo en el Himalaya, se dio cuenta de que si la tormenta se prolongaba, sus posibilidades de supervivencia empezarían a desvanecerse por momentos. Al tercer día de tormenta, los víveres se estaban agotando. Pero lo peor era que la nieve recién caída había cambiado drásticamente el estado de la ruta. Cada centímetro de nieve aumentaba el riesgo de avalanchas, y las rocas heladas se volvían aún más traicioneras. La temperatura seguía bajando, y el viento no solo no amainaba, sino que parecía arreciar aún más. En ese momento, Beggen, tras escrutar las condiciones, tomó una decisión que cambiaría el destino de ambos alpinistas para siempre. Debían descender, inmediatamente. La decisión de descender se tomó la mañana del 11 de octubre. Tras 2 días asediados por los elementos, se dieron cuenta de que seguir esperando era como morir. Begin, como el más experimentado, fue el primero. Tuvo que colgar cuerdas para asegurarse en las partes particularmente difíciles del descenso. Lafay permaneció en posición, listo para seguirle. La visibilidad era tan escasa que apenas podían distinguirse a través del espeso velo de nieve. Cada ráfaga de viento amenazaba con hacerles perder el equilibrio. Antes de iniciar el descenso, Beggen pasó mucho tiempo eligiendo un punto de aseguramiento. Finalmente, encontró una grieta adecuada en la roca e instaló un friend, un dispositivo mecánico especial con un mecanismo de resorte que se expande dentro de la grieta, firmemente sujeto en ella. En condiciones normales, estos dispositivos pueden soportar el peso de varias personas, y Beggen, como escalador experimentado, los ha utilizado miles de veces. Una vez asegurada la cuerda principal al frente, Beggen inició un cuidadoso descenso. Lafay vigilaba atentamente cada uno de sus movimientos, sujetando la cuerda de seguridad y preparado en todo momento para frenar la posible caída de su compañero. A pesar de la ventisca, podía distinguir la silueta de Beggen descendiendo lentamente por la pared cubierta de nieve. Todo sucedió en cuestión de segundos.
Primero se oyó un crujido espantoso, el sonido que más teme oír todo escalador. No era ni el habitual crujido de la nieve bajo los pies, ni el sonido del viento. Lafay supo de inmediato que algo le había ocurrido a la atadura. Al instante vio la cara de Beggen. Sus miradas se encontraron por última vez, y en los ojos de su compañero se congeló la conciencia de lo inevitable. Amigo, incapaz de soportar la carga, fue arrancado completamente de la grieta helada junto con trozos de roca. Beggen, un experimentado escalador del Himalaya, inició una caída que nada pudo detener. La cuerda que unía a los escaladores serpenteó hacia abajo, llevándose consigo todo el equipo técnico unido a Beggen, las cuerdas principales, los ganchos, los mosquetones, los marcapáginas. En un segundo su figura se desvaneció en la blanca penumbra de la furiosa tormenta. El grito de Lafay se ahogó en el rugido de la tormenta. Sabía que una caída desde semejante altura no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia. Su compañero acababa de precipitarse a una cima de más de 1000 metros de profundidad. Durante los primeros minutos, Lafay permaneció inmóvil, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Pero la realidad era implacable. Se había quedado solo a 7300 metros de profundidad, prácticamente sin equipo y en condiciones realmente inhóspitas. Durante las horas siguientes a la caída de Beggen, Lafay permaneció en el mismo lugar, intentando comprender lo sucedido y evaluar su situación. Fue entonces cuando se produjo un accidente que, en un instante, redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. A gran altitud, cuando el sol calienta las capas superiores de la roca, los desprendimientos son frecuentes. A pesar de la ventisca, una de estas rocas había descendido desde algún lugar por encima y golpeó su brazo derecho. Le dio en el antebrazo y Lafay supo enseguida que se lo había roto. El dolor fue tan intenso que no pudo mover el brazo durante varios minutos. La herida fue una complicación grave. Lafay solo podía mover ligeramente los dedos. Pero las manos son la herramienta más importante de un alpinista, sobre todo en el descenso, cuando hay que trabajar con cuerdas, organizar los seguros, agarrarse a las rocas. Ahora tenía que hacerlo todo con una sola mano. Tras perder a su compañero y lesionarse la mano, Lafay se encontró en una situación que para la mayoría de los alpinistas significaría una muerte segura. Disponía de un equipo mínimo, una cuerda fina de 20 metros de longitud, que en condiciones normales solo se utiliza como auxiliar, un mosquetón de seguro y un par de crampones para desplazarse por el hielo. Entre el equipo inusual se encontraban los postes de aluminio de la tienda de campaña, que nunca se destinaron al montañismo. Lafay pasó las primeras 24 horas posteriores a la tragedia en completa inmovilidad. La conmoción por lo ocurrido y el dolor en el brazo le confinaron a su asiento. Pero cuando se quedó sin comida, supo que tenía que descender o moriría congelado en su diminuto refugio a 7300 metros. Para descender, Lafay desarrolló una técnica arriesgada. Con su único brazo sano y sus dientes, clavaba palos de aluminio en el hielo o en las grietas de las rocas. A ellos ataba su fina cuerda y descendía la mitad de su longitud. Luego, subía la cuerda y repetía el proceso. Era un sistema muy poco fiable. Los postes de la tienda no estaban diseñados para soportar semejante carga y podían romperse en cualquier momento. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Durante uno de los descensos, uno de los crampones, unos dispositivos especiales con dientes afilados para caminar sobre hielo, se salió de su bota y voló hacia abajo. Esto significaba que ahora solo tenía un crampón en el pie izquierdo. En el hielo escarpado de la cara sur, una pérdida de este tipo es prácticamente una cuestión de juicio. Es imposible mantenerse en una pendiente de 70 grados con un solo crampón. Lafay continuó su descenso utilizando el único crampón que le quedaba y su mano sana, con la mano derecha apenas agarrada al terreno. Cada metro de descenso podía ser el último. Solo hacía falta un movimiento en falso, un resbalón, para repetir el destino de Beggen. Apretando los dientes contra el dolor, descendió lentamente, dándose cuenta de que no tenía otra opción.
Hacia el final del segundo día de descenso, ocurrió lo que los propios escaladores llamarían más tarde un milagro. Escalando por un estrecho saliente rocoso, Lafay se detuvo para recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando su mirada se posó en un pequeño banco de nieve situado en un saliente justo fuera de su camino. Había algo metálico que sobresalía de la masa blanca, reluciente incluso a la tenue luz del día nublado. Al principio no podía creer lo que veían sus ojos. Las probabilidades de que el gato perdido no hubiera volado al abismo, sino que hubiera acabado aquí, eran mínimas. Acercándose con cautela al hallazgo, Lafay descubrió efectivamente a su gato perdido. Estaba atascado en la nieve blanda que se había acumulado en el saliente rocoso. Si la nieve hubiera sido más dura, habría rebotado y volado hacia abajo. Si el saliente hubiera sido un poco más pequeño, o hubiera estado en otro ángulo, no se habría atascado. Si Lafay hubiera bajado por otro camino, no se habría dado cuenta de su presencia. Todas estas coincidencias se sumaron, dándole una segunda oportunidad. Ahora, con los 2 crampones, podía moverse con mucha más confianza por el hielo escarpado, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de llegar con vida a las secciones inferiores de la pared. Pero aún, le quedaban 3 días de duro descenso, en los que cada metro podía ser el último. El descenso de Lafay por la cara sur de la Annapurna duró 5 días. Con su segundo gato, sus posibilidades eran mejores, pero los peligros le respiraban literalmente en la nuca. Decidió viajar principalmente de noche. Había menos riesgo de desprendimiento en la oscuridad porque el hielo helado sujetaba las rocas con más firmeza. Durante el día, encontraba pequeños salientes donde apoyarse contra la roca. El equipo se iba deteriorando poco a poco. La fina cuerda que utilizaba como seguro se había deshilachado por el roce constante con el hielo y las rocas. En algún momento, Lafay tuvo que abandonarlo. Cada vez le costaba más tirar de la cuerda después de cada descenso. Ahora descendía sin red de seguridad, utilizando únicamente crampones y un piolet. Su brazo roto estaba hinchado y casi inmóvil, y cada roce le producía un dolor agudo. El 4.º día de descenso superó las partes más difíciles de la pared sur. Ahora la pendiente era menos pronunciada, pero había un nuevo peligro. Numerosas grietas en el glaciar, muchas de las cuales estaban ocultas bajo una fina capa de nieve. Un movimiento en falso, y podías caer en un abismo de hielo sin fondo. Al atardecer del 5.º día, el 16 de octubre, un cansado Lafay divisó las tiendas del campamento base de una expedición eslovena que trabajaba en una ruta diferente. Las tiendas naranjas y amarillas brillantes contra la nieve blanca parecían faros de salvación. Estaba tan agotado que ni siquiera podía gritar para llamar la atención. Solo seguía descendiendo lentamente, en dirección a las tiendas, cada paso con gran dificultad. Los escaladores eslovenos fueron los primeros en divisar la figura solitaria en el glaciar. Al principio no daban crédito a lo que veían. Una silueta oscura sobre la ladera blanca avanzaba lentamente en su dirección. Nadie esperaba ver con vida a ninguno de los 2 franceses después de semejante tormenta. La noticia de su desaparición ya había llegado al campamento base. Varios eslovenos corrieron hacia ellos cuando se dieron cuenta de que se trataba de un hombre. Cuando Lafay llegó al campamento, parecía más un fantasma que una persona viva. Tenía la cara ennegrecida por la escarcha y el viento, la ropa hecha jirones contra las rocas y el brazo derecho colgando sin vida a lo largo del cuerpo. Afortunadamente, entre los eslovenos, había un médico que examinó inmediatamente el brazo herido y le administró una inyección anestésica. 5 días sin comer, con un brazo fracturado y una lucha constante por cada metro de descenso, habían agotado por completo las fuerzas del alpinista francés. Pero lo peor ya había pasado. Descendió desde una altura de 700-300 metros hasta el campo base a 400-500 metros, superando una de las rutas más difíciles del Himalaya en condiciones que la mayoría de los expertos consideraban incompatibles con la supervivencia. Este descenso pasará a la historia del alpinismo como uno de los rescates más increíbles. En el campamento base de la expedición eslovena
comenzó la lucha por la vida de Lafay. El médico de la expedición examinó la fractura y colocó una férula provisional hecha con materiales improvisados. La lesión era grave. El hueso del antebrazo estaba roto y se requería atención médica urgente en condiciones normales. La morfina mitigó el dolor que atormentó a Lafay durante todos los días del descenso. Los escaladores le ayudaron a quitarse la ropa congelada y le envolvieron en sacos de dormir calientes. 5 días sin comida ni agua, con un frío y un esfuerzo físico extremos, habían llevado su cuerpo al límite. Apenas podía tragar, tenía la garganta hinchada por la deshidratación. Los eslovenos le dieron té caliente con azúcar a pequeños sorbos, devolviéndole poco a poco la vida. Inmediatamente se envió por radio a Katmandú el mensaje de que era necesaria una evacuación urgente. Pero el tiempo, como si estuviera poniendo a prueba a Lafay por última vez, intervino de nuevo. Las fuertes lluvias en los valles hicieron imposible que el helicóptero de rescate se acercara. Lafay pasó 2 días en el campamento base esloveno, equilibrándose entre el agotamiento y la recuperación gradual. La mañana del 19 de octubre mejoró el tiempo. El sonido de un helicóptero que se acercaba resonó por todo el valle. Los pilotos, arriesgando sus vidas, consiguieron aterrizar el aparato en una pequeña zona cercana al campamento base. Lafay fue subido al helicóptero y se dirigió a Katmandú, donde ya le esperaban los médicos. En el hospital de Katmandú se descubrió que, además de un brazo roto y agotamiento general, Lafay había sufrido una leve congelación en los dedos de manos y pies. Pero dadas las condiciones en que había pasado sus últimos días, los médicos calificaron su estado de notablemente bueno. Muchos alpinistas han quedado discapacitados o han perdido dedos por congelación tras calvarios similares. Mientras Lafay se recuperaba en un hospital de Katmandú, se organizó una operación de búsqueda para localizar el cuerpo de Pierre Béguin. En cuanto mejoró el tiempo, varios helicópteros inspeccionaron la parte inferior de la cara sur y el glaciar situado a sus pies, donde se creía que estaba el alpinista muerto. La búsqueda se complicó por la amplitud del terreno. En una caída desde una altura de más de 1000 metros, el cuerpo de Béguin podría haber ido a parar a cualquiera de las numerosas grietas glaciares. La nieve recién caída por la tormenta dificultó aún más la tarea, ocultando todas las huellas de la caída. La búsqueda por tierra del cuerpo de Béguin se consideró demasiado peligrosa. El riesgo de avalanchas en la zona seguía siendo alto, y viajar por el glaciar agrietado sin conocer la ubicación exacta del fallecido sería un riesgo poco razonable para los rescatadores. Tras varios días de intentos infructuosos, se suspendió oficialmente la búsqueda. El cuerpo de Pierre Béguin, uno de los alpinistas más destacados de su generación, permanece en los hielos eternos del Annapurna, la montaña a la que dedicó gran parte de su vida. La historia de la ascensión de Béguin y Lafay al Annapurna, en octubre de 1992, cambió el mundo del alpinismo para siempre. El descenso de Lafay fue descrito por los expertos como el mayor autorrescate de la historia del Himalaya. El legendario alpinista Reinhold Messner, el primero en conquistar todos los 8000 del mundo, dijo que era una hazaña más allá de las capacidades humanas. Tras su recuperación, Lafay no abandonó el alpinismo. Al contrario, la tragedia pareció darle nuevas fuerzas. En 1993, regresó al Himalaya y escaló el pico Cho Oyu, de 8.201 metros de altura. En 1994, escaló en solitario una nueva ruta en la cara norte del Shisha Pangma, pero el Annapurna no le dejó marchar. Regresó a él 3 veces y finalmente alcanzó su cumbre en 2002, 10 años después de su trágico intento con Béguin. Esta historia ha tenido su continuación en el cine. En 2012, el director francés Christophe Reila realizó un documental, Survivre à l'Annapurna, sobrevivir en el Annapurna, en el que se detallaban los sucesos de 1992. La película era un homenaje a Pierre Béguin y un testimonio de la increíble fortaleza de Jean-Christophe Lafay. En un sorprendente giro del destino, Lafay murió en 2006, durante un ascenso invernal en solitario al Makalu, otro pico de 8.000 pies en el Himalaya. Desapareció a unos 7.600 metros,
casi idéntico a su maestro Vegen 14 años antes. La historia se cerró de forma trágica. Ambos destacados alpinistas estaban para siempre en los brazos de los gigantes del Himalaya a los que habían dedicado sus vidas. Fue como si las propias montañas hubieran decidido que se quedaran con ellos. La cara sur del Annapurna permaneció mucho tiempo sin escalar en el estilo que Vegen y Lafay habían planeado. No fue hasta 2013 cuando el alpinista suizo Ueli Steck consiguió completar su ruta en solitario en 28 horas, un logro que se considera uno de los mayores de la historia del alpinismo. Steck dedicó su ascensión a la memoria de Vegin y Lafay, cuyo intento de 1992 allanó el camino a las generaciones futuras. ¿Qué opina de esta historia? ¿Es un error la decisión de Vegin de descender en medio de la tormenta? ¿O habría sido aún más peligrosa una larga espera en una tienda de campaña? ¿Qué impulsó a Lafay a volver una y otra vez al Annapurna? ¿Fue la culpa, un homenaje a su maestro, o el deseo de superar su miedo? Tal vez la cuestión más importante sea si el riesgo merece la pena para alcanzar los objetivos que se marcan los escaladores. Vegen y Lafay buscaban el límite de las posibilidades humanas, y ambos lo encontraron en las montañas que amaban. Pero su historia también demostró algo más, de lo que es capaz un hombre cuando se juega la vida. Si te ha gustado esta historia, pon un like. Ayudará a que historias como esta encuentren su público. Suscríbete al canal, hay muchas más historias emocionantes sobre la resistencia humana, el valor y la superación. Nos vemos en el próximo número.